la ciencia y la guerra nuclear es un tema muy importante porque se creyó en el siglo XVIII que la humanidad ya había llegado al culmen, mejor dicho, que era la modernidad, las luces, o sea, que la humanidad progresaba ilimitadamente. Se construyó el metarrelato del progreso, que ahora lo llaman desarrollo. Se creó el metarrelato de la razón natural, de la razón que había vencido la oscuridad metafísica, la oscuridad religiosa de los teísmos. Pero, ¿qué nos demostró la Segunda Guerra Mundial? En todas sus fuentes, tanto en las fuentes gringas, europeas y soviéticas, ¿qué nos demostró? Que eso de la razón ilimitada y el progreso ilimitado de la humanidad era un metarrelato falso, que definitivamente seguíamos siendo los mismos asesinos de siempre como humanidad. O sea, que esos asesinos que se mataban en las cruzadas por religión y por el poder de Jerusalén ya se están matando por el nuevo Dios, como diría el filósofo Nietzsche, por el nuevo ídolo que es el Estado y la patria. El patriotismo es la gran religión del siglo XIX y todavía en pleno siglo XXI la gente se sigue matando por la patria, algo que no existe, literalmente no existe. Miren, ustedes ven un alemán, un austríaco, un húngaro, un checoslovaco que ahora sería un eslovaco o un esloveno, no, de República Checa. Bueno, los eslovenos son los de Yugoslavia, pero un eslovaco o uno de República Checa, uno de Lituania, Letonia y Estonia, uno de Rusia, y son muy parecidos. O sea, usualmente son altos y rubios, de ojos claros, son muy parecidos. Por ejemplo, yo no distinguiría entre un alemán, un polaco, un eslovaco, no se distingue fácilmente, y mucho menos nosotros que somos latinos, que somos mestizos. Así como ellos puede que no distingan un africano de otro, y también nos puede costar a nosotros, o un asiático de otro. Entonces, la patria es un invento de retrasados mentales, o si lo queremos decir como en la película argentina Martinache, la patria es un invento de tarados, porque hay que ser muy imbécil para creer que las fronteras son visibles, o que voy a matar a este que porque vive después de este río, y que este río separa dos países. Y eso es lo que nos ha hecho matar. Primero, dioses invisibles, o algunos que eran visibles también, así fuera con iconografías. Y ya después de la Edad Media ya no es tanto por los dioses en Occidente, sino que ya es por la patria, por el Estado. Y esa doctrina es muy difícil de tumbar. Por eso aquí le echan la culpa a los nacionalismos, pero el problema de este libro radica en que solamente le echan la culpa a los nacionalismos japoneses, italianos y alemanes. No hablan de los otros nacionalismos que han sido perversos, que sean británicos, gringos o franceses. Y acá, en esta página, hablan del supuesto culto a la personalidad, algo que ya habíamos debatido en otra clase. Hablan del culto a la personalidad de Marx, de Engels, de Lenin y de Stalin, pero no hablan del culto a la personalidad de Churchill, de Charles de Gaulle, de Roosevelt, de Truman. Solo hablan del culto a la personalidad de los enemigos. Y ahí es cuando uno nota que definitivamente esto termina siendo un ejercicio de manipulación. Y eso termina siendo la historia, un ejercicio en donde el poder retórico se vuelve determinante para
decir quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Y acá critican el culto a la personalidad de Hitler, a la personalidad de Mussolini, a la personalidad de Stalin o de Hirohito, pero no critican el culto al patriotismo occidental, anglocéntrico y eurocéntrico. Y esa es la doble moral que uno critica de esta historiografía, que también la tiene la historiografía rusa, que lamentablemente pues no tenemos casi acceso a la historiografía rusa. Por eso es que nos toca más que todo mirarla en documentales, en los poquitos documentales, porque ya está el canal ruso que hacía los mejores documentales de historia, ya lo borraron con este tema de la guerra en el Donbass. Ya no podemos ver el canal Russia Today en YouTube, está censurado, y crearon otro canal llamado Sepa Más, que era también de Russia Today, y lo eliminaron. Ya han eliminado 2 canales rusos de la misma empresa. También eliminaron el canal Sputnik, no solamente de YouTube, de Facebook, porque no quieren que conozcamos la versión rusa, ni de la historia, ni del conflicto en el Donbass. Y eso también es una forma de dictadura. La censura es una forma de dictadura, para poder vender la versión que les conviene. Y acá es en donde yo quiero leerles un párrafo que es bastante engañoso con el mero título. Miren, el párrafo dice es que la utopía científica, algo que es técnico pero que realmente no muestra la dimensión de la maldad. Dice así: la puesta en práctica de semejante ambición totalizadora no habría sido posible sin los medios técnicos de la sociedad industrial que hicieron posible la creación de esa gigantesca red de control de la sociedad. Con todo, en el caso del fascismo italiano, ese dominio fue incompleto porque la Iglesia Católica y la corona conservaron su autonomía. En cambio, los totalitarismos nacionalsocialista y soviético se desarrollaron sin traba alguna. Miren, este párrafo es el resumen de lo que hemos hablado en esta mañana. Es un párrafo corto, pero que es muy diciente. Según esta fuente gringa, como pasa también con la fuente británica que analizamos al principio, según esta fuente gringa, solamente hay un totalitarismo italiano, un totalitarismo nazi alemán y un totalitarismo soviético. Y que la diferencia es que el totalitarismo italiano, por el Imperio Romano y el Vaticano, las herencias del Imperio Romano y el Vaticano, por eso que ese imperio no tocó a la Iglesia, pues, pero claramente porque la Iglesia era aliada también, pero que el totalitarismo soviético, al ser ateo, no tenía control de la Iglesia. Por el contrario, había persecución a cristianos, lo cual es cierto. Pero en este párrafo no hablan del imperialismo de Estados Unidos y de sus más de 60 invasiones, que para la época ya estaban llegando a la mitad de invasiones que las que tienen ahora. Fue después de la Guerra Fría cuando invadieron más. Pero una fuente gringa como Nat Geo, ¿cómo va a reconocer que el imperialismo transnacional es un totalitarismo también? No puede. Y como pasa también con las fuentes rusas de Sputnik y de actualidad Russia Today, tampoco van a decir que Stalin ponía a trabajar a la gente forzosamente entre 1929 y 1953. Tampoco van a decir que Stalin hizo unas purgas, que Stalin era un genocida también, un dictador. No van a decir eso, van a decir que era un gobernante que salvó la humanidad de los nazis. Y ahí es en donde tiene que nacer una crítica. Aquí hablan de la utopía hitleriana, de una nación de sangre pura, pero no hablan de un totalitarismo imperialista que desde la Edad Media
ha invadido países y colonias. Bueno, realmente el término de país es más nuevo. No han invadido territorios. Y acá es en donde el antecedente de la Segunda Guerra Mundial queda corto, porque se siente como ese sentido engañoso. Vean, por ejemplo, este párrafo, cuando hablan de los nazis que se apoderan de la mitad de Francia. Miren cómo titulan esto, de una forma bastante tendenciosa. Dicen: el régimen de Vichy o la colaboración con el invasor. Entonces, al país de ellos lo llaman gobierno, lo llaman democracia liberal, y a los nazis los llaman invasores. Es lo mismo que a los japoneses, a los soviéticos. Y mire cómo dice esto: tras la firma del armisticio por Francia en junio de 1940, su territorio quedó dividido. 2/5 partes serían gobernadas por un régimen presidido por el anciano mariscal Pétain. El área de Niza pasó a manos de los italianos y el resto del país quedó en poder de los alemanes. La capital de Pétain se hallaba en la ciudad balnearia de Vichy, cuyos 300 hoteles podían acoger a los 100.000 funcionarios de unos órganos ministeriales que ya no tenían que hacer en el París ocupado. Desde Vichy se organizó la producción industrial y agrícola francesa en el beneficio de Alemania y se pagaron los costes del ejército de ocupación, según dispusieron los alemanes. Pero el régimen de Vichy, corporativista, autoritario, antiliberal, antidemócrata y antisemita, fue más que una administración obligada a colaborar. Gozó de un amplio respaldo popular y político cuando las dos cámaras del Parlamento francés se reunieron en el Gran Casino de aquella localidad. Como Asamblea Nacional, el 10 de julio concedieron plenos poderes a Pétain por 569 votos a favor y solo 80 en contra. Un dato revelador de la profunda fractura que había experimentado la sociedad francesa en los años previos a la guerra. A la derecha, soldados alemanes en la avenida de Friedland de París en 1940, en junio. En este párrafo podemos notar algo muy interesante. Critican con justa razón el régimen de Vichy en Francia, o que los nazis hayan quedado con la mitad del territorio francés, pero utiliza unos adjetivos que en la escritura de la historia son bastante criticados, porque son adjetivos que muestran juicios de valor más que hechos. Les voy a decir por qué. Miren, ¿cuántos adjetivos hay en este párrafo? Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 adjetivos que perfectamente les podrían caber a los imperios que ellos defienden. Miren el primer adjetivo: corporativista. O sea, Estados Unidos es corporativista también. El Reino Unido es corporativista. El Imperio francés también es corporativista. Autoritario. El Imperio de Estados Unidos es autoritario. Por eso se metieron a Irak y mataron 1 millón de personas buscando armas de destrucción masiva y no encontraron nada. Son muy autoritarios, al igual que eran los nazis o los fascistas o los soviéticos. Tercero, antiliberal. Bueno, los Estados Unidos presumen de ser liberales, lo mismo que los británicos. Los franceses presumen de ser liberales, libertad de comercio, regímenes democráticos, burgueses, pero viven sancionando a los países antagonistas. Sancionaron a Cuba, sancionaron a Venezuela, a Nicaragua, y ahorita, hace un año larguito, sancionaron a Rusia. Entonces, eso es antiliberal, porque están afectando la economía de la gente. El gas natural se hace escaso, el petróleo se hace escaso, el trigo se hace escaso.
Y la inflación que tenemos en todo el mundo es por ese conflicto. Acá la gente le echa la culpa a Petro, porque está sesgada, porque no sabe de geopolítica, no sabe de política, no sabe de historia, no sabe de derecho internacional. Pero la gente que sabe, la gente que ha estudiado esto toda la vida, sabe que la inflación que tenemos en todo el mundo es por el conflicto en el Donbass. Porque ustedes saben que los fertilizantes están escasos y los fertilizantes inciden en el 50% del valor de los alimentos. Entonces, eso es lo que no te explica el medio occidental. El medio ruso te lo explica, pero para hacer ver a Vladimir Putin como el bueno, y tampoco es así. O sea, Vladimir Putin tampoco es un demócrata. Vladimir Putin también es antiliberal, también es antidemocrático, también es autoritario. Pero creo que critico yo aquí que utilizan adjetivos solamente para los regímenes enemigos, no para ellos mismos. Antidemócrata y antisemita. Bueno, de pronto esto último sí aplica exclusivamente para los nazis alemanes y para los fascistas italianos que sí eran antisemitas. No podemos decir que los británicos, los franceses y los gringos son antisemitas. Más fácil en este momento serían antipalestinos, más antipalestinos que antisemitas en este momento de la historia, en pleno siglo XXI. Y esto es lo que llaman dizque la historia objetiva, la historia académica occidental, o sea, una historia llena de adjetivos, de falacias, de sesgos cognitivos que uno lo nota claramente en cada párrafo. Y acá quiero leerles el último párrafo, ya para que lleguemos al momento de las conclusiones de esta primera parte, para que ahorita entremos en los documentales, que ahí podemos notar mejores diferencias, porque, por ejemplo, conseguir un libro ruso es muy difícil, porque no está llegando. Y aparte que muchos no están traducidos ni siquiera al inglés. Entonces, conseguir un libro ruso sobre la Segunda Guerra Mundial es muy difícil. Casi todos los libros que uno consigue son gringos o europeos. Bueno, voy a leerles un párrafo que me parece increíble, sobre todo por la forma como manipulan la historia. Y esto es lo que llaman, dizque, una liberación. La liberación supuestamente gringa. Póngale cuidado a este párrafo para que vean ustedes la manipulación tan horrible. Dice, una paz tensa. La lucha en 3 continentes, Europa, Asia y Oceanía, y la evaporación de la distinción entre frente y retaguardia, convirtieron la Segunda Guerra Mundial en una verdadera guerra total, funesta para la población civil. Entre 1914 y 1918, solo el 5% de las víctimas fueron civiles, mientras que entre 1939 y 1945 lo fueron el 66%. Dato totalmente válido. O sea que de 20 millones que murieron en la Primera Guerra Mundial, solo el 5% eran civiles, mientras que de 70 millones que murieron en la Segunda Guerra Mundial, el 66% eran civiles. Este dato es cierto. Es imposible establecer el número de muertos en todo el mundo, que sumaron decenas de millones, quizás 38 o puede que 60. En el viejo continente, Francia y Gran Bretaña sufrieron menos víctimas que durante la Gran Guerra. Cayeron unos 600.000 franceses y 400.000 británicos, mientras que las pérdidas alemanas superaron los 6 millones. Desde las islas conquistadas y desde los portaaviones estadounidenses se lanzó una terrible campaña de bombardeos sobre las ciudades japonesas. Solo los días 9 y 10 de marzo perecieron 120.000 personas en Tokio. Los ataques culminaron con el lanzamiento de sendos ingenios atómicos sobre Hiroshima el 6 de agosto y Nagasaki el día 9 de agosto. Entre ambas fechas, el día 8, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró la guerra a Japón e invadió Manchuria.
los japoneses pidieron la paz y el 2 de septiembre se firmó finalmente la rendición incondicional. ¿Sabe qué elaboro yo a esta fuente? Y acá sí tengo que reconocer que por lo menos dijo algo, que siendo una fuente gringa, acepta que existieron los ataques a Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945, y también aceptan que ya había 120.000 víctimas en Tokio. Y esto es algo que los soviéticos tampoco pueden negar, que efectivamente murieron civiles, murieron inocentes. Usted dice esto: en términos militares, la Guerra Fría hundió sus raíces en el trauma de 1941, en los inesperados golpes, la invasión alemana de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el ataque japonés a Pearl Harbor, con que los enemigos de soviéticos y estadounidenses pretendieron quebrar sus defensas. Ello no se iba a repetir. Americanos y rusos pasarían los 50 años siguientes preparando vastos arsenales nucleares para aniquilar al adversario en caso de que fuera este quien asestara el primer golpe. Por fin, en 1991, la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas puso término a la Guerra Fría y a la pugna de 70 años entre el capitalismo y el comunismo, surgido de las conmociones de la Gran Guerra. Con el derrumbe soviético terminó el corto siglo XX, como se ha denominado la época de guerra, revolución y totalitarismo que comenzó en agosto del año 1914. Miren, tengo dos críticas para hacer de este párrafo, y ahí sí para que pasemos a las conclusiones de esta primera parte de la clase. Lo primero que dice es cierto, pero acá hace una mirada muy reduccionista de la Guerra Fría, porque está reduciendo la Guerra Fría a la pelea con la Unión Soviética, y eso va mucho más allá. Lo que pasó en Yugoslavia en 1999, cuando se metió Estados Unidos en contra de lo que decía la ONU, eso es una nueva forma de Guerra Fría. O sea, cuando Estados Unidos interviene en Irak, mata a 1 millón de personas, eso es una Guerra Fría también. Cuando Rusia se mete en Crimea y se mete en el Donbass, y Estados Unidos apoya a Ucrania en el Euromaidán del 2013 y pone presidentes títeres en Ucrania, eso también es Guerra Fría. Entonces, uno no puede decir que la Guerra Fría acabó en 1991, es que la Guerra Fría no acabó. Lo que acabó fue la Unión Soviética, pero el hecho de que se haya dividido las 15 repúblicas de la Unión Soviética no quiere decir que se haya acabado la Guerra Fría. Y segundo error que encuentro en esta parte final del libro: no era capitalismo contra comunismo, era capitalismo contra socialismo soviético, porque socialismo y comunismo no son lo mismo. El socialismo es una doctrina económica que busca el comunismo, es decir, el comunismo es un sueño utópico, es una doctrina de una sociedad utópica igualitaria que nunca se dio, ni en China, ni en la Unión Soviética, ni en Cuba. El comunismo no ha existido todavía en la práctica, existe como teoría, sí, en el Marx, en la teoría del manifiesto comunista de Marx y de Engels, pero el comunismo no ha existido realmente. Lo que ha existido es el socialismo y los diferentes tipos de socialismo: un socialismo marxista-leninista, un socialismo stalinista, un socialismo trotskista, un socialismo guevariano y un socialismo nuevo que es católico y cristiano, como el de Chávez y Maduro, un socialismo que ya pareciera más una monarquía petrolera, pero un socialismo convertido en comunismo no ha existido todavía. Entonces, esas son las dos imprecisiones que encuentro en la parte final del libro. Bueno, yo tengo solamente dos conclusiones para que salgamos al descanso. La primera: definitivamente hay que leer todas las fuentes, hay que leer todos los testimonios, sacar conclusiones sin fanatismo, sin sesgos, y lo más importante, nunca dejar de aprender, porque como ustedes saben, estos son los hechos más documentados de la historia. Entonces ustedes siempre van a encontrar un nuevo libro, una nueva película, un nuevo documental,
un sobreviviente que tiene 80 años y que todavía cuenta cómo fue eso, que él tenía 10 años y que le tocó vivir eso, o tenía 6 años y le tocó vivir, o también hay sobrevivientes de 90 años que a eso les tocó vivir con mayor razón, o no faltará el que tenga 100 años y que todavía está enterito y puede contar lo que vivió. Entonces hay que aprovechar esos últimos sobrevivientes de esta Segunda Guerra Mundial para que nos cuenten cómo lo vivieron, más allá del país en el que hubiesen estado. Y la última conclusión, que sea gringa, sea europea o sea soviética la fuente, hay que aplicarle el mismo rigor lógico, el mismo rigor crítico y no tragar entero. No defender la patria porque no existe, no defender el imperialismo X y atacar el imperialismo Y. Todos los imperialismos, todos los colonialismos, todas las dictaduras, todas las invasiones hay que criticarlas por igual. Y así se logra un pensamiento crítico ecuánime de la historia o de las historias, porque en última instancia eso es lo que vimos en Churchill y lo que vimos en Nagio, que son las dos primeras fuentes que hemos analizado. Una visión muy eurocéntrica y anglocéntrica de la guerra, y ahora en la segunda parte vamos a profundizar más en la mirada soviética, porque de esa tenemos más acceso en documentales que en libros, lamentablemente por temas idiomáticos y también por temas geopolíticos. Listo, entonces nos vemos ahorita en unos 20 minutos para que continuemos con la segunda parte de la clase.